Bueno, voy a hablar un poquito de trabeculoplastía láser selectiva. Cuando tenemos un paciente con un glaucoma de inicio, digamos, encontramos un paciente y está sin tratamiento. ¿Con qué empiezan habitualmente? ¿Con gotas? ¿Empiezan con láser? ¿Plantean mix? ¿Quién utiliza gotas? ¿Alguien utiliza láser? ¿SLT, por ejemplo? ¿Mix? ¿El resto sin tratamiento? Bueno, vamos a ver un poquito. Este es un estudio que está muy bueno, que es el estudio LIGHT, es un estudio multicéntrico de 6 hospitales del Reino Unido, que evaluó pacientes vírgenes de tratamiento y los siguieron durante 36 meses. Un grupo fue tratado con gotas y otro grupo fue tratado con SLT. ¿Cuáles eran los objetivos? Por un lado, ver la calidad de vida de los pacientes, ver los costos y la rentabilidad, ver la efectividad clínica y ver la seguridad. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, por un lado que los pacientes que estaban tratados con SLT tenían mucha mejor calidad de vida. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque los pacientes no tenían que ponerse colirios. Los colirios son bastante molestos porque uno tiene que estar pendiente todos los días de ponerse una gotita por la noche o quizás una gota cada 12 horas. Porque en los pacientes que no tienen daño, por lo menos campimétrico, no notan ninguna alteración de la agudeza visual, pero sí notan cuando se ponen las gotitas porque empiezan con una enfermedad, que es la enfermedad de la superficie ocular. Entonces, bueno, por otro lado tienen menos independencia al uso de los corticoides, al uso de los colirios, digamos. Y si uno lo compara con los costos, les resulta más rentable hacer un SLT que pagar la medicación durante 3 años. Por otro lado, si veíamos los pacientes que progresábamos, lo que lográbamos ver es que los pacientes que estaban tratados con SLT tenían menos progresión. Y por otro lado, los pacientes que no regulaban, si se le colocaban gotitas después, no tenían que ir a cirugía, mientras que los pacientes que estaban tratados con gotitas, algunos tenían que ir a cirugía. ¿Qué es el SLT? Bueno, es un procedimiento láser, es un neodimio de Jack láser que tiene una frecuencia de onda de 532 nanómetros, es un láser de verde, tiene un tiempo de actividad que es de 3 nanosegundos, que es muy rápido, tiene un spot fijo de 400 micras y esto es importante porque es un láser que se hace sobre la malla trabecular. Al tener un spot fijo que es bien grande, resulta bastante sencillo poder realizarlo para quien hace gonioscopías en forma habitual, digamos. Se aplica sobre la malla trabecular y lo que va a producir es una fototermólisis de los desmosomas de las células pigmentadas. Con esta fototermólisis lo que vamos a encontrar son cambios biológicos, entre otras cosas, que van a incluir la secreción de citoquinas, una inducción de la producción de metaloproteinasas, y esto es importante porque las metaloproteinasas van a ir degradando la matriz extracelular y van a ir limpiando el trabeculado. Hay mayor reclutamiento macrofágico y también tenemos mayor actividad fagocítica. También tenemos un aumento en la replicación celular y remodelado de la malla trabecular, con lo cual va a generar como un efecto tipo de rejuvenecimiento y va a generar un incremento de la salida del humor acuoso por la vía trabecular y eso va a ser lo que nos va a generar una disminución de la presión. ¿Qué descenso produce? Bueno, hay un montón de estudios que hablan de 25, 23, 27, 30. En los reviews lo que más se ve es que, digamos, se puede comparar con el uso de una prostaglandina o de una asociación fija. Y en los pacientes que son inducidos por corticoides, en ese caso vemos una reducción que es mayor a la del resto. ¿Cuáles son los pacientes que podemos realizarle el láser? Bueno, siempre que tengamos un ángulo que esté abierto y no tengamos ninguna opacificación de medios, bueno, es un paciente que le podemos hacer. Ahí arriba, por ejemplo, tenemos un paciente con un glaucoma exfoliativo, abajo un glaucoma pigmentario. Si tenemos pacientes que tienen una goniodigenesia, pero esa goniodigenesia es baja y lo podemos visualizar, también le podemos hacer el SLT. Pacientes que tienen intolerancia medicamentosa o que está contraindicada por alguna razón. Pacientes asmáticos, pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen queratitis importante y no pueden utilizar prostaglandinas. Bueno, en esos casos también se puede utilizar, se debería utilizar. Y también un caso muy importante en las mujeres que están embarazadas o que buscan quedar embarazadas, que es un problema muy importante del uso de las gotas, digamos. La que más se puede utilizar es la brimonidina y después del resto no hay demasiada evidencia y están más bien contraindicadas y quedan, digamos, a criterio médico. ¿Cuáles son los pacientes que no podemos usarlo? Bueno, cualquier paciente que tenga una alteración del ángulo en el cual no podemos visualizar el trabeculado o una opacificación de medios, no lo podemos hacer. En este caso, por ejemplo, pacientes con un cierre angular orgánico, pacientes que tienen un cierre angular que es funcional, por ejemplo, o si es un cierre angular orgánico, va a estar tapado el trabeculado y no lo vamos a poder ver. Si es un cierre angular funcional, tampoco lo podemos hacer, pero ¿qué pasa? No podemos dejar a este paciente con el cierre angular crónico, así que o se resuelve con láser o a través de una FACO, pero una vez que se abre ese ángulo, ahí sí podríamos hacerlo.
Otros pacientes que no deberíamos realizarlo son en los glaucomas subeíticos, porque esto podría desencadenar un nuevo episodio, y pacientes que tienen coniodigenesias altas tampoco, porque no podemos realizarlo. Lo mismo pasa con pacientes post cirugía vitreoretinal en los cuales tienen aceite de silicón emulsificado, tampoco sería una indicación. ¿Cómo hacemos el SLT? Algunos lo hacen en 90 grados, otros en 180 y otros en 360. Lo ideal es hacerlo en 360 grados, porque es lo que más desciende la presión y tiende a producir menos fluctuaciones durante las 24 horas. La energía que vamos a utilizar es de 0,3 a 0,8 milijoules, o sea, la mínima energía, pero que nos permita ver las burbujas de cavitación. Cuando hayamos realizado en 360 grados, hacemos un disparo, dejamos un spot de distancia y hacemos otro. Cuando lleguemos a los 360 grados, vamos a tener que hacer más o menos entre 90 a 110 disparos. Eso es lo recomendable. En cuanto a las lupas, utilizamos la de Fanhauser, que eso nos da mayor amplificación y tenemos que usar menos energía. Como medicación previa, unas gonitas de proparacaína para que no le moleste la lente. Y en el post láser no utilizamos ni brimonidina, no utilizamos AINES ni corticoides. Como es un láser que la respuesta está mediada por la inflamación, en ese caso no damos ni AINES ni corticoides para no contrarrestar el efecto. Bueno, ahí tenemos un videito en el que vemos, ¿se alcanzan a ver las burbujas? Sí. Bueno, ven, son burbujas chiquitas, no hace falta que sean burbujas grandes. Con esas burbujas bien pequeñas es más que suficiente para que el láser sea efectivo. Como consideraciones finales, bueno, es una excelente indicación previa a la terapia con colirios. Siempre que tengamos la posibilidad hay que indicar un SLT. Es más barato que el uso de colirios. Es una excelente indicación en el embarazo, hay que tenerlo muy en cuenta. En los glaucomas más avanzados ya va perdiendo efectividad, porque no solamente tenemos un defecto que es trabecular, sino también post-trabecular. Y tener en cuenta que a mayor pigmento tenemos que utilizar mucho menos energía. Y en esto tener precaución más que nada en los pacientes que tienen glaucoma pseudoexfoliativo y glaucoma pigmentario. Y esto es fundamental, tener en cuenta que como el mecanismo está mediado por la inflamación, no demos ni AINES ni corticoides porque nos va a contrarrestar el efecto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.